Vamos al café de Diario 55, muchos temas que poder conversar con él, un hombre con la capacidad de analizar tanto lo nacional como internacional, un gremialista, ha sido presidente del Colegio de Abogados aquí en Santiago, además pues es el dirigente del Movimiento Gentío, ya se dio a conocer y hemos tenido la oportunidad de en ocasiones anteriores poder conversar con él. Pero hay temas en estos momentos importantes y vamos a escuchar su opinión con relación a los mismos. Está con nosotros el abogado de la República, Ramón Monchi Estrella. Buenos días, Monchi. Buenos días, gracias por permitirnos comunicarnos con el país, con el mundo y sobre todo exponer nuestras ideas. Me siento como si estuviera en mi casa. No, siéntase así, está como tal, porque está en su casa. Está en su casa, tú lo así sabes es. que es así. Di que también tiene casa, Monchi, en Santiago, el presidente de la República. Bueno, es importante que la dirección del Estado no se centre exclusivamente en la metrópoli de la capital, como se concentra y se ha concentrado sobre todo en la historia de los últimos 30 años, la inversión pública. Nosotros tenemos que ver lo positivo. Lo positivo es que se empieza a notar que la inversión no solamente en la capital y que independientemente lo que se está haciendo en Santiago es de inversión privada para cobrarlo después, al proyectos que van a beneficiar en términos de infraestructura la ciudad y la población, y sobre todo que Santiago se ha tomado en cuenta para la cumbre del SICA. Eso también hay que saludarlo. Lo que nosotros, ahora que en el día de mañana, viernes, se celebra el Día Mundial Anticorrupción, nosotros llamamos a que todo lo que se haga sea con la bastante transparencia que permita no solo que el pueblo tenga infraestructura, sino que los recursos se manejen de manera eficiente y que la gente confíe en que la actividad política y lo que administran la cosa pública lo hacen en función de resolver problemas sociales, no en función de aprovecharse del puesto para hacerse millonario. ¿Influyen estas inversiones y este mismo evento en el posicionamiento político del presidente en esta zona? Bueno, todo lo que está haciendo el presidente y el PRM desde el punto de vista nuestro lo está haciendo con la intención de frenar, de impedir que el candidato seleccionado por el partido de oposición que gobernó no pueda arrancar como lo ha hecho. Tanto la posición sobre Haití, que la han politizado partidariamente en función de quién es más anti-haitiano y quién persigue más a los haitianos, es quitarle el discurso a Abel Martínez, que ganó una selección, vamos a decir, abierta, interna. Consulta, como le llaman. Una consulta, no con el voto de los seguidores del PLD, sino con el voto de los antihaitianos. Y entonces eso ha implicado el descalabro de ese partido, porque los militantes se han ido, lo han dejado solo. ¿Cómo se explica eso, Monchi, de que Abel, antes de ser elegido como el candidato en la consulta, marcaba mayor simpatía que ahora? El problema es que sus simpatías no estaban de manera orgánica, estaban en un sector de la sociedad histórico. Haití y República Dominicana han tenido historias comunes, pero encontradas. Y hay personas, tanto en Haití como en República Dominicana, que unos son antidominicanos y otros son antihaitianos. Y parece que en el mundo político de la República Dominicana, ese escenario que lo vimos hace 30 años, todavía se mantiene. Es decir,
La relación con Haití, el caso de las migraciones, siempre se politiza y se le trata de sacar beneficio porque asumen los procesos históricos independentistas, los problemas de cultura distinta, lo asumen como si fuesen países totalmente enemigos, cuestión que no lo son, ni lo pueden ser, porque tú no puedes tener enemigo al vecino. Es decir, cuando tú tienes enemigo al vecino, tú tienes un conflicto de consecuencia incalculable. Y lo vemos en el mundo, cada vez que dos países tienen problemas de frontera, como que se tensan las relaciones, como que el enemigo hay que buscarlo lejos para no tener tanta consecuencia. Entonces, cuando tú tienes en tu propia casa o en tu lindera problemas, la cosa se complica y hay que buscar fórmulas que permitan la convivencia diplomática, vamos a decir, entre ambos países. Vamos a hablar de otros temas que son de mucho interés. Sabemos que el tema haitiano se va a mantener y se decía de que el mismo gobierno había bajado la intensidad en las deportaciones que se estaban haciendo en Monchi por presión norteamericana después de la presencia de la jefa del Comando Sur. Hubo un reportaje en el cual el centro de detención, que lo que era el complejo habitacional de Jaina, sí. Días completos no llegó un solo haitiano después de esa visita. Esa reunión. Pienso que políticamente ya el gobierno consiguió lo que quería. ¿Qué era lo que conseguía? Demostrar quién dice una cosa hoy y otra mañana. Y entonces el PRM y su aparato comunicacional se ha volcado contra las declaraciones de Abel, que planteó que no se usó la vía correcta para dirimir el problema. Y se está basando en los problemas diplomáticos y la diplomacia, cuando aquí lo que se está discutiendo es un problema político. Es decir, ciertamente, y hay que ser responsable, el país no actuó a la altura diplomática. ¿Por qué? Porque cada país tiene el derecho de invitar a sus nacionales a que se cuiden, a tomar decisiones con sus nacionales, no importa en el país que estén. Lo que no puede hacerlo es con otros que no son de su nación. Y la declaración de Estados Unidos, independientemente, el fondo, lo complejo, es una acción para frenar y para imponer decisiones que la hacen en base a la disminución del turismo, por ejemplo, de la divisa, de los negocios. Es decir, un país inseguro, un país que se persigue, un país que se discrimina, la gente no puede invertir y no hay que visitarlo. Sí, independientemente de eso, que es el fondo, ellos tienen derecho a llamar a sus nacionales haitianos, nacionales de su país, norteamericanos. ¿Qué es lo que pasa? Que se actuó en una decisión dirigida desde el gobierno norteamericano hacia sus nacionales, se actuó con una crítica mediante una nota diplomática, que lo que convenía era convocar una reunión de aclaración en términos diplomáticos, pero en términos políticos el gobierno y su partido le sacó provecho, porque al decir esto presentan al que lo dice como si fuese un pro haitiano o un lacayo de Estados Unidos en términos de defender. La actividad política le sacó provecho y saca del escenario el discurso que le dio la ventaja frente a los otros partidos, frente a los otros contendientes, Abel, que era el discurso nacionalista, radical, pro haitiano, contra los haitianos, y ahora entonces lo presenta como un candidato que recibe órdenes foráneas. Y ya el gobierno baja la atención porque logró el objetivo político que tenía. El problema no es
el problema de la migración. Fíjense que el propio ministro de Agricultura estableció que este país colapsa sin la mano de obra haitiana en la agricultura. Es decir, el mismo gobierno, y eso no lo va a decir el ministro sin algún nivel de comunicación con quien lo nombra. Es decir, han bajado las deportaciones, pero también ha bajado el nivel del discurso, porque el objetivo que tenía era un objetivo meramente político. Y aquí la competencia es en quién es más anti-haitiano de los candidatos. Esa es la competencia. Pero no hay una, en este momento no hay una calentura entre las relaciones República Dominicana-Estados Unidos, con todo esto que hemos visto, porque lo del Central Romana no está vinculado con todo. Todo eso es un engranaje que está vinculado y que hace efecto. Por eso y por la dependencia, el gobierno dominicano puso los huevos solo en las relaciones con Estados Unidos y le ha servido de interlocutor, sobre todo en Latinoamérica, con el acuerdo que hizo con Costa Rica y con Panamá. Es decir, ese pequeño bloque en términos internacional es pro-norteamericano. ¿Para enfrentar a quiénes? A los gobiernos que los Estados Unidos albergan, al gobierno nicaragüense, por ejemplo, con una crítica despiadada de esos tres países. Entonces le sirve. Al poner a Estados Unidos como centro de las relaciones políticas y Estados Unidos plantear situaciones, lo pone en una situación difícil. Tiene que recular el gobierno dominicano obligatoriamente porque se queda sin espacio internacional. Si se busca de enemigo a Estados Unidos o de contrario, de adversario, aunque sea de manera momentánea para un problema, no tiene una relación fluida con los gobiernos de litorales de progresistas en Latinoamérica, porque se ha enfrentado a Nicaragua, a Venezuela, a Argentina, a Cuba. Entonces, su escenario era pro gringo y los Estados Unidos como país imperial, pero no solamente imperial, como el principal receptor de la economía dominicana, impone la regla de juego. Es decir, si tú no haces lo que yo digo, te hago otra cosa. Y hay una dependencia económica de República Dominicana de Estados Unidos y comercial, no solamente económica, y comercial. Usted podrá tener una visión del imperialismo norteamericano a favor o en contra, pero los Estados Unidos son pragmáticos en su asunto. Lo que tiene que ver con el comercio, sus intereses están primero. Fundamental. Para ello, la ganancia, la búsqueda de recursos naturales, la relación comercial está por encima inclusive de la ideología. Y vea lo que pasó con Venezuela. Hoy Venezuela, independientemente de su diferencia, es su aliado. Y ya nadie habla en el campo internacional del presidente autoproclamado. Ya están levantando inclusive las sanciones en acuerdo. Ya no te hablan de elecciones anticipadas ni nada de eso, porque el escenario internacional cambió y ahora a Estados Unidos lo que le interesa es que Venezuela produzca petróleo para evitar que el petróleo que necesita el mundo lo tengan que buscar en Rusia. Le abrieron una brechita ahí. Me explico. Entonces, el problema de Estados Unidos no es de democracia o de dictadura. No es si tú eres... si tú impones situaciones de hecho o si tú reprimes a la población. El problema de ellos es un problema totalmente económico. Y ellos defienden sus intereses. Ahora han iniciado lo que hace una década también hicieron, que es el desmonte de gobiernos que ganaron legítimamente por el voto popular. Lo sacan
por golpes parlamentarios. Nosotros hace 10 años, por ejemplo, que al presidente de Paraguay, a Lugo, el Senado, el Congreso lo destituyó, diciendo que tenía problemas de eficiencia mental, no podía gobernar. En el caso de ayer de Perú, Pedro Castillo, acorralado, porque no pasaba un mes en el cual el Congreso no se reuniera para destituirlo por supuesta deficiencia moral, fue apartado. Pero eso mismo pasó con golpes parlamentarios en Brasil, con Dilma, pasó con Zelaya en Honduras, y Estados Unidos le está mandando un mensaje de nuevo a Lula, le está mandando un mensaje a Xiomara Castro, le está mandando un mensaje a Petro de su política internacional. Entonces ahora viene el enfrentamiento directo entre gobiernos democráticamente electos en Latinoamérica, que no son de los intereses de Estados Unidos, y vías de nuevo para buscar su destitución. Eso tiene mucha relación también con la condena a de Cristina. Cristina. Es decir, la condena a Cristina no busca, porque Cristina no va a caer presa por un asunto de edad. Es que no se postule. Es que no se postule, porque es el activo principal que tiene Argentina. Es decir, no solamente de la derecha o de la izquierda o del centro, sino el activo más grande en términos políticos que tiene la Argentina es Cristina, y anulándola existe la posibilidad de que los intereses norteamericanos puedan tener éxito. Y ella como respuesta le decía, yo no se preocupen que no voy a aspirar a nada, ni a presidenta, ni a senadora, ni a nada de eso, estaré esperando. Vamos a recibir el café de Santo Domingo, como lo esperamos nosotros aquí siempre con Xiomara. Estas 3 presentaciones, Suardíper, La Roja y Gran Sierra, Café Santo Domingo, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Muchísimas gracias, Xiomara. Es una situación, porque hemos visto un Perú, un país con tantos recursos, Monchi, desde Fujimori hasta la fecha, la misma muerte de Alan García, y todo lo que han estado por ahí en los últimos años, pues ha llevado a este país a una convulsión políticamente hablando. Así es, una inestabilidad en el cual, a diferencia de nuestra democracia, vamos a decir, el estilo de democracia dominicana, parece que en Perú, después de la dictadura de Fujimori, gobierna el Congreso y no el presidente. Es decir, fíjense que en 4 años, ¿cuántos presidentes ha tenido el Perú destituido por el Congreso y poniendo otro? Esa inestabilidad no le ayuda al desarrollo, al aprovechamiento de tantos recursos, sobre todo recursos naturales y recursos históricos que tiene ese pueblo, y que ha construido, vamos a decir, un Congreso fuerte, pero no ha podido construir un Ejecutivo fuerte. No lo ha podido hacer, y la derecha que domina el Congreso de Perú, Perú tiene un sistema político en el cual casi no existe un partido nacional en todo el territorio, sino que son partidos locales, confluencia de grupos, y en esos partidos locales, regionales, la derecha ha tenido bastante fortaleza, y no solamente persiguen a los presidentes, no solamente persiguen a los presidentes, no a todos los que han tenido, sino que imponen las reglas de juego. Es decir, o tú me apruebas esto o tú te vas. Fíjate que en el caso de Pedro Castillo, desde el principio, el presidente ni siquiera le aprobaban el gabinete. Sí. El presidente selecciona el gabinete, pero el Ejecutivo es que
lo valida. Y entonces, si yo selecciono a fulano y fulano no es de agrado para esa derecha, ese no va. Y se crea una situación de hecho porque usted no puede gobernar ningún país si usted no tiene un ministro de obra pública, por ejemplo. Usted no puede gobernar si usted no tiene un ministro de educación o de salud. Entonces, cuando te lo jetan y te dicen, no, tiene que ser fulano, o ese no califica, hasta que llegue el que sirva, hasta que se parte esa situación. Eso al laboratorio de política internacional de esa derecha que busca reciclarse y que busca impedir que los pueblos decidan por sí mismos, sino que la oligarquía y el poder fáctico económico sea que determine quién puede ser presidente, quién puede ser ministro, quién puede ser el representante. Lamentablemente, lo que parece, aunque Pedro Castillo tenía mucho apoyo en la población marginal, la población más pobre, esa población no está organizada, no existe respuesta. Él cometió el mismo error político que cometió Evo Morales, que buscó como intermediario con el Congreso y con los militares, buscó a la OEA como intermediario. Y la OEA lo que lo metió en la trampa. Es decir, a esto, y entonces viene la reacción. ¿Cuál fue el planteamiento, la sugerencia de la OEA? Bueno, aquí hay que hacer un nuevo Congreso, con ese Congreso tú no vas a gobernar, pero inmediatamente trata de hacerlo, entonces trata de hacerlo sin coordinar ni con los movimientos sociales, ni con la gente que lo apoya. Se basa que el ejército lo va a defender y el ejército le da la espalda y lo apresa. Es decir, la policía lo apresa. Esa es la situación de Perú, pero nosotros tenemos que ver a Latinoamérica en ese espejo. En ese espejo. Es un mensaje lo que se le está mandando a los electos recientes que vienen del litoral de izquierda y del litoral progresista. Es decir, hay que ver lo de Xiomara, ahora que Honduras potencia la lucha contra la pandilla, la ganga, que se quiere imponer un plan de seguridad democrática, seguridad ciudadana, distinto a lo que ha existido. Parece que los pueblos latinoamericanos, y es como un asunto cíclico, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la pandilla, el problema de la delincuencia organizada, nos está golpeando en distintos puntos del continente y también de las repúblicas del Caribe. Es decir, porque la persecución hacia las pandillas en México y hacia el narcotráfico en México, usted la ve que también se reproduce y los golpes, tanto en El Salvador como en Honduras. Y aquí nosotros no estamos desangrando. Si nosotros contamos día a día lo que mata a la policía y lo que mata a la delincuencia, nosotros se producen más muertos por actividades ligadas a la delincuencia, ligado a la violencia, que muerte por enfermedades terminales en este país. Entonces, eso no es posible. Eso no es posible. Aquí hay que buscar. En el día de ayer, 7, el Consejo Económico y Social empezó la firma de los acuerdos de la discusión del plan de seguridad ciudadana y reforma de la Policía Nacional. Ahí hay buenos aportes, buenas ideas para que el gobierno la tome en cuenta en términos de lo que la sociedad piensa que hay que hacer en seguridad ciudadana. Y lo primero, y nosotros queremos decirle a la población, a la sociedad, a los partidos, lo primero que hay que tomar en cuenta es que para hacer un
plan real de seguridad ciudadana. No podemos verlo en términos ni de la violencia intrafamiliar ni de la represión per se, única. ¿Y qué te pareció a ti, Monchi, el informe del comisionado a la reforma policial, el español, que decía que el sistema policial era corrupto desde arriba hasta abajo, la defensa de algunos ex jefes? Sí, lo que pasa es que el sistema policial, no podemos generalizar, es decir, aquí hay oficiales de policía y hay personas muy honestas en la policía, pero la forma de conseguir los ascensos en la policía, que es por recomendación, y esa recomendación tiene muchas veces, mayoría de los casos, un activo económico. Sí, pero no solo los ascensos, Monchi. Esa es una. Direcciones Ese que está Sí. en la cultura. Traslado, puesto, a veces poner a una persona como escribiente, o ponerlo como encargado de carretera, o encargado de la zona fronteriza, por ejemplo. Eso tiene un costo. Y usted ve que generales de la policía, Dotaciones policiales, ganando salario que, vamos a decir que no son lo que debiera tener, tienen grandes mansiones, grandes fortunas, casa de campo. ¿no aguantan una investigación? No, ningún tipo de investigación, porque es que con el salario en 50 años, juntándolo sin consumir un peso, no pueden comprar una villa en la Romana. ¿Han sido vacas sagradas? Son poderes fácticos que los gobiernos no han querido enfrentar. E inclusive, recuerdo, me llama una vez que en un informe que le dio Leonel Fernández a la Embajada de Estados Unidos, le dijo que si enfrentaba a los militares, lo quitaban. Le daban un golpe de Estado. Le daban un golpe de Estado, es decir, que son poderes fácticos que han estado aquí de por vida y que solamente es posible, no con parche ni con reformas simples, sino con transformaciones reales de la Policía Nacional y de la seguridad, inclusive la seguridad nacional. La seguridad nacional, pues nosotros tenemos un país en el cual vi que construyeron para la Armada de la República Dominicana un espacio naval en el cual no hay mar. Sí, la primera vez que oigo eso, trasladándola de la parte esta de Sanssouci, de la parte hacia Boca Chica, por ejemplo, que solamente tiene que ver con asuntos de ganancias económicas. Nosotros tenemos una Fuerzas Armadas, la cual se ha construido en base a tener activos que tú no sabes lo que hacen. Sí. ¿Cuál es la función de la brigada de las Fuerzas Armadas en Santiago? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué es en qué está concentrado las Fuerzas Armadas? No podrá decir la Policía Nacional, cuando debieran concentrarlo en zonas que son muy sensibles a la seguridad del país. Por ejemplo, la seguridad de la República Dominicana debiera estar vigilando la zona montañosa para que no se produzca el conuquismo, por ejemplo, o que no se depreden la montaña en el asunto minero. Debiera estar ahí protegiendo que los pequeños arroyos, porque ya no hay río, que le quedan a la República Dominicana, la gente no tire basura. Las urbanizaciones, por ejemplo, la cloaca no la depositen en cañada para que vayan al río. Sí, que tengan que tener pero no, tenemos un sistema en el cual el aparato militar es un poco parasitario. Tenemos que dar publicidad, Monchi, Comiendo. es un tema
el Ministerio de Turismo, de Medio Ambiente como que está en bajo perfil. No se menciona al ministro ni acciones que esté tomando. Es que él dijo que no sabe de eso. ¿Qué lo van a mencionar? Que no sabe de eso. Eso fue el que lo dijo. Vamos a publicidad, venimos con Monchi ya cuando regresemos. Monchi Estrella, Movimiento Gentío, abogado, está con nosotros, expresidente del Colegio de Abogados aquí en Santiago. El tema de medio ambiente, usted lo mencionaba, de mandar la guardia, el ejército, a proteger esos bienes que lamentablemente muchas veces son irreversibles. Sí, fíjense, en medio ambiente, no solamente a nivel gerencial, a nivel de cúspide, se han puesto personas que uno puede tenerle aprecio, inclusive aprecio afectivo, amistad, pero que no son especialistas en el área. Y también en las direcciones regionales se han puesto personas solamente porque pertenecen a un partido o a un equipo, porque aquí los funcionarios públicos no son de partido, la mayoría son de equipos de personas, islas de poder, que te nombran y te ponen en función de con quién yo estoy. Si fulano está nombrado, él se lleva a su gente, sus amigos, sus relaciones. Pero muchas veces esas personas ni han vivido los problemas medioambientales porque no han estado ligados a eso, ni tampoco en términos doctrinal, en términos de literatura, han leído y han analizado las normativas que tiene este país. Yo le voy a decir una situación. A mí me da pena cada vez que yo paso y cruzo el puente de la avenida Yapur Dumí para cruzar a la Barranquita, a esa zona. Los camiones que salen del lado del río. ¿Se le decirle a Pepín ese puente? Sí. Los camiones que salen de arena, de cacajo, de minas, del lado del río, la explotación más grande en términos mineros que se hace aquí. Y hay que ver también en la parte de Rafey, al lado del río, donde están los agregados de una gran compañía que construyó bastantes obras en la gestión pasada, cómo es que eso funciona. Entonces, es el descalabro total de ese río Yaque del Norte que está, pero la Fiscalía de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, no ve eso, que está a los ojos de todos. ¿Eso no es con permiso lo de la Yapur Dumí? Bueno, porque parece lo que pasa es que muchas cosas, muchos permisos se consiguen violando reglas. Corrupción. Corrupción. Ahí no existe la posibilidad de que un estudio ambiental permita que minas se exploten
minas se exploten a la orilla del río. Eso no es posible. Y del principal río que tiene el país, fundamentalmente, el principal río, que ya podemos decir que es un arroyo, porque una gente lo cruza caminando. Y peor la contaminación. Entonces, ahí empieza ese problema. ¿Qué permiso puede ser válido cuando se está desmejorando el principal activo en términos acuíferos que tiene la República Dominicana, no solamente para la producción de agua, sino para la producción agrícola de este país? Es decir, ¿cuántos pueblos dependen del río Yaqui? Y eso no puede ser, si el permiso lo dio, el que firmó el permiso, hay que investigarlo o hay que cancelar ese permiso. Sí, eso no puede ser. Yo quisiese plantear algunas situaciones que se están dando puntualmente en el sistema judicial de la República Dominicana. Adelante. Miren, la Fiscalía y las Fiscalías han hecho unos reportes acusando jueces y sometiendo jueces al Consejo del Poder Judicial por decisiones que tienen que ver con libertad, sobre todo. Aquí en Santiago se han dado bastante. De imputados. En el caso de Santiago, a quienes quiere perjudicar la Fiscalía, que dicho sea de paso, y yo he planteado que el Ministerio Público hay que fortalecerlo. Sí, nosotros como país necesitamos un Ministerio Público fuerte. Tenemos un Ministerio Público demasiado débil, un Ministerio Público que no investiga, que no dirige la investigación. Que no, mediático. Que es más mediático que no cumple su función. ¿Pero eso es por cultura o por necesidad? ¿No tiene los recursos? Aquí se dan distintas situaciones. Por ejemplo, cuando hace prácticamente 20 años se aprobó el Código Procesal Penal y que se aplicó en el 2004, la Policía Nacional pasó a ser una dependencia en términos investigativos del Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público se asimiló a la policía. Las fiscalías barriales, que se empezó con ese proyecto, nadie habla de eso. Aquí no hay una fiscalía barrial. ¿Cuál fiscal está en un cuartel? La policía determina matar a un ciudadano y lo mata, violando todas las normas, independientemente sea un delincuente o no. Pero ¿quién determina que sea el delincuente? Debe ser procesado para que sea un delincuente. Y si la población o los congresistas o el gobierno está de acuerdo con la pena de muerte, lo que tiene que someterlo, modificar la Constitución y modificar la ley. Hay muchísimos países que la tienen. Violación al derecho ciudadano con más de 48 horas detenido en un destacamento. ¿Qué resulta? Que tenemos un Ministerio Público que no investiga y que no dirige la investigación y que no hace en la cosa como debe hacerlo. Mucha gente que son culpables salen descargadas en la justicia porque el proceso fue mal llevado. ¿Y quién es el encargado de la investigación? Es el Ministerio Público, el que debe hacer una investigación, una acusación impermeable, es decir, que no pueda ser objeto de absolutamente de nada, porque la parte de la defensa, su función es desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Entonces, ¿qué tenemos? Un Ministerio Público que hace chapucerías, expedientes chapuceros. Y le voy a dar un ejemplo. En la Policía Nacional, cuestión que no se ha dicho, un policía fue sometido porque robó en la policía bocina en el depósito. De la que incautan, ¿no? Sí. Y el juez tuvo que soltarlo, no ponerle medida de coerción privativa de libertad, porque el Ministerio Público mandó un expediente donde decía que le habían encontrado 60 y pico de bocinas en el baúl del carro.
En el baúl del En un carro. baúl. En un baúl de un carro. Entonces, El baúl de los recuerdos. puede ser verdad eso. Tiene que ser un carro muy Puede ser grande, que la con persona, la bocina muy chiquita. puede ser que la persona, estoy poniendo este ejemplo, haya cometido lo hayan encontrado en fragancia, El delito. Delito, el sí. delito, pero solamente el hecho de decir eso implica que el que hizo la solicitud de medida de coerción no fue revisada. Entonces, no le puede echar la culpa al Ministerio Público. Caso, por ejemplo, de encontrar armas de fuego, y ese caso particular que lo conozco porque lo llevo, el Ministerio Público solicita un allanamiento y pone una dirección en Licey al Medio, inexistente esa dirección. Le solicita al juez que le dé una orden. El juez le da la orden para allanar esa residencia que le dijo el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, sin ton ni son, en vez de trasladarse al Licey al Medio, se traslada al Distrito Municipal de Monte Las Aguas, que pertenece a Espaillat, a Moca, Sí. Ajá. al municipio de Municipio Moca. de Moca. Entonces, ¿qué resulta? Que todo lo que encuentran en esa demarcación la encuentran violando el domicilio y por lo tanto se cae el proceso y un juez da la libertad. Entonces, por el hecho de dar la libertad, porque el juez está observando la tutela judicial, si se cumplió con los requisitos, no está juzgando el fondo. Problemas que Procedimiento, tenemos, es un procedimiento. problemas que tenemos y que lamentablemente en casos sonoros las medidas de coerción no son sentencias definitivas, son provisionales, cambian, están sujetas a tiempo, están sujetas a cambio de condiciones, pueden ser modificadas en el transcurso, pero existen plazos fatales, plazos que una persona no puede durar 2 años, no puede durar 3 años bajo una medida de prisión preventiva, porque la ley lo prohíbe. Es decir, hay que hacer el proceso más ágil, que impida que se llegue a un tiempo en el cual el juez tenga que modificar la medida porque se venció el plazo. No tiene otra opción. Entonces, cuando un imputado, a través de su defensa, le demuestra al juez que los envíos no han sido por culpa de él, que la acusación no se presentó a tiempo, no por culpa de él, porque la hace el Ministerio Público, que tiene 2 años preso cuando la ley dice que nada más puede durar 1 en prisión preventiva. El juez no está discutiendo en ese momento, no está analizando si la persona es culpable o inocente. Está analizando exclusivamente si el plazo que le impusieron como medida de coerción se venció o no. Y cuáles fueron los motivos para llegar a eso. Entonces, ha sido culpa del Ministerio Público esas variaciones que han tenido los jueces en su decisión. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público, en casos normales, cuando la persona está privada de libertad, casos normales, tiene 3 meses para presentar acusación. Es 3 meses, dentro de los 3 meses. Dentro de los 3 meses puede ser al día siguiente, como puede ser a los 15 días, como puede llegar al término. Y la ley le da también, a partir de eso, 15 días más, si ellos lo piden. La solicitud que hace el ministerio al juez. Sí, para poder presentar la acusación cuando hay algún asunto que no lo ha podido conseguir. ¿Qué sucede? Que el Ministerio Público siempre espera el límite del tiempo. En un caso complejo, por ejemplo, un caso complejo que el Ministerio Público tiene 8 meses para presentar acusación. Cuando decimos complejo es que haya múltiples actores, múltiples pruebas, múltiples imputados, entramados. Un máximo de 18 meses tiene. Sí, ¿no? tiene 8 meses para presentar la acusación y 18 meses de prisión preventiva. En el caso normal tiene 1 año de prisión preventiva y 3 meses para presentar la acusación. Okay. Es decir, son dos cosas situaciones distintas. distintas. Entonces, 18 meses. Tú tienes 18 meses como Ministerio Público para
conocer el proceso que impida que la persona siga en prisión preventiva. Pero tú no puedes esperar los 8 meses primero para presentar la acusación, porque hay distintas fases del proceso. Si presenta la acusación a los 8 meses y el juez en 2 envíos lo pone mensual, te voy a conocer la medida de coerción, la audiencia preliminar a los 9 meses. Pero no tuvo completo porque no nos notificaron una parte. En lo que tiene que ver con la instrucción del proceso, se aplazó. Le pone van 10 meses. 10 meses. Y todavía queda la fase de fondo, donde a la fase de fondo tienen que ir todos los testigos, toda la prueba. Es decir, en lo que llega eso al juez de fondo, ya han pasado 14 meses. En lo que fija audiencia con un envío, con un solo envío, ya pasaron los 18 meses. Tenemos que ir a publicidad. Monchi, pero aquí en el caso de los 2 principales jueces a los que está acusando el Ministerio Público, ellos han señalado casos en los que al pasar a otro tribunal han revocado la decisión de esos jueces. Vamos a hablar de eso después de la pausa para que aclaremos ese aspecto. Esto es El Café de Diario 55. Monchi Estrella, agotamos los últimos minutos de este espacio que a veces no resulta suficiente para tantos temas que hay que tratar con él. Sí, dejamos una pregunta en el aire, Monchi. O sea, más allá de la responsabilidad del Ministerio Público, hemos dicho de algún modo que no hacen su trabajo. En los casos de la denuncia que se han presentado contra varios jueces aquí en Santiago, parte de los alegatos es que las motivaciones que dieron esos jueces para variarle la medida, cuando ese mismo caso ha sido presentado ante otro tribunal, han vuelto hacia atrás y han dictado la medida anterior que se tenía. Mira, nosotros tenemos una corte de apelación penal en Santiago que cuando un ciudadano común apela a un caso, te lo fijan al año. Y cuando el Ministerio Público le apela un caso a un imputado porque perdió en primera instancia,
a la semana, a los 15 días ya se está conociendo en la Corte. Lo que hay una existencia de un maridaje entre el Ministerio Público de Santiago y la Corte de Apelación. La Corte de Apelación no analiza el proceso en sí. La Corte de Apelación, después que lo primero que el Ministerio Público hace un populismo penal en el cual mediáticamente pone a la población a pensar de que se cometió un error, porque la población común lo que ve es, hay tantas armas, está sorprendido, quiere preso, está acusado del caso Falcón, por ejemplo, y lo soltaron, no debieron soltarlo. Tú le preguntas a cualquier ciudadano y dice, no, deben estar presos todos, cualquier ciudadano, pero el ciudadano común no analiza el procedimiento, la regla para una persona estar presa. Entonces, esa corte que recibe la presión mediática, porque ya el caso se dilucidó públicamente y llega, entonces quiere plantearse como la salvadora, como la que buscó la medicina para volver a bajar la tensión social que el Ministerio Público ha creado con la opinión pública. Muchos de esos casos, y te voy a dar ejemplos. Una vez suspendieron a un juez de aquí en Santiago porque le dio una medida de coerción no privativa de libertad a unas personas que trabajaban como maleteros y estaban montando 2 maletas en el avión, pero esas maletas pasaron por la línea aérea, pasaron supuestamente por los perros de seguridad, pasaron por lo que tiene que ver con controles de detección, que pasan todas las cosas, y esas personas que son empleados de última fueron los que lo sometieron, y los que llevaron la maleta, los que inspeccionaron la maleta, los que tienen el control de los caninos, los que tienen el control y que ven la pantalla cuando pasa por los equipos técnicos electrónicos, el monitoreo, esas personas no fueron sometidas a ninguno. El juez dijo, ven acá, pero esta gente que están sometidas no fue lo que llevan la maleta, no fue lo que la dejan pasar, no están viendo, y lo despachó, lo sometieron, lo sancionaron sin disfrute de sueldo por 18 meses a esa persona. ¿Qué pasó? Las personas fueron descargadas después. El juez fue suspendido, pero también hubo que reintegrarlo. Para poner un solo ejemplo. Entonces, no es que la Corte anule, es que la mayoría de esas situaciones se dan porque los elementos de prueba, cuando venga un juicio, lo van a descargar, pero ya la parte mediática ha pasado. En lo que tiene que ver con eso. Eso es distinto a la variación de la medida de coerción. Porque la variación de la medida de coerción no está discutiendo el fondo, ni la culpabilidad, donde se discute la culpabilidad y la inocencia, está discutiendo muchas veces tiempo, plazos, y el proceso sigue. Entonces, ¿qué sucede? Un juez que el Ministerio Público tiene la obligación de presentarse a las 9 de la mañana a la audiencia, igual que el ciudadano común, igual que el abogado. Usted es abogado, usted llegó a las 9:15 y la audiencia suya era la primera. Usted está declarado en abandono porque usted no se presentó sin causa justificada. Pero los jueces esperan hasta las 11 de la mañana al Ministerio Público, que está pago para hasta las 9, que tiene que cumplir, que está pago a tiempo completo, y que ese Ministerio Público se retire de la audiencia sin justificación. El deber del juez es comunicarle al titular para que se presente inmediatamente al tribunal o reemplace a ese fiscal. No llegó, ¿qué va a hacer? Hay igualdad de parte. La ley dice, la Constitución dice que existe igualdad de parte, que deben tener el mismo tratamiento las partes. Cuestión que no es así, porque lo que dicen es que no estaba informado el fiscal, sí. No se le informó a tiempo. Sí,
no se le informó, pero supongamos, Para él hacer la sustitución. pero espérate, supongamos que ¿quién debió informarle al Ministerio Público? Primero es subalterno, tiene que informarle la situación que se está dando. Y segundo, la comunicación se envía al despacho. Yo no puedo tener el control como juez, si fuese juez, de si el titular está presente o no está. Yo mando la comunicación. Quien debe responder la comunicación y quien debe tener contacto es la parte interna. Puede juzgarse al juez cuando pase eso, por falta de probidad o por esto. Bueno, sí, no puede hacerlo, no puede hacerlo. ¿Tiene derecho a apelar el Ministerio Público? Tiene derecho a apelar. Yo quería ser la parte protagónica de esta película, el Ministerio Entonces, Público. el Ministerio Público es sencillo. Cuando el Ministerio Público logra una condena de 30 años, hace una rueda de prensa y dice que logró 30 años. Cuando el juez descarga a una persona que el Ministerio Público pidió 30 años, el juez es el malo porque lo soltó. Porque son los fallos Entonces, reflejados. mira, ayer se conoció una audiencia de un abogado que le había dado un batazo a un sobrino. El Ministerio Público trató de pedir 30 años y los jueces le pusieron 10. Pero lo mató. Sí, pero lo mató porque la persona fue a la casa a tirar piedras, a embromar, a darle. Entonces, eso se demostró, pero el Ministerio Público sabía eso porque era Populi, pero pidió primero asesinato y después, cuando le bajaron la calificación, pidió la pena máxima del homicidio. Entonces, no podemos tener un Ministerio Público que nada más vea para un solo lado, tiene que ver la sociedad completa. Y ese caso, el Ministerio Público lo conocía al dedillo porque era Vox Populi, lo que había pasado. Entonces, nosotros no podemos seguir con un Ministerio Público que le hacen falta recursos, que no tiene las relaciones humanas necesarias, pero sobre todo, y no tiene que ver con, no tiene los institutos de investigación bajo su control que permitan. Yo le reto al Ministerio Público a que me diga a dónde ellos han ido a investigar a un barrio si una persona vende o no vende droga. Ay, ay, ay. Esa tecla no se puede tocar. Gracias, Monchi Estrella, por estar con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por la sintonía en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción y también a los muchachos que conforman parte de este sistema informativo, la parte que está con nosotros en las mañanas. En nombre mío, les deseamos un feliz día. Recuerde que hoy Santiago se complica en materia de tránsito con esta cumbre que se estará desarrollando hoy y mañana. Gracias por la sintonía. Feliz resto del día.